Hola, buen día. Saludos a todos y bienvenidos a la segunda parte de la clase de negocio jurídico. En esta parte analizaremos los elementos del negocio jurídico como se señalan en el temario, esto es, los elementos esenciales y los elementos accidentales, así como la teoría de las nulidades aplicada al negocio jurídico. Bueno, antes de pasar al análisis de los elementos esenciales, es importante que conozcamos cuáles son los elementos que conforman todo negocio jurídico. Y estos son tres. Primero tenemos los elementos esenciales, también tenemos los elementos naturales y finalmente los elementos accidentales. Los elementos esenciales son aquellos que necesariamente deben integrar el negocio jurídico para que se considere válido y eficaz. Estos elementos serían el consentimiento, la causa en algunos sistemas jurídicos y el objeto. Si bien algunos autores y también algunos derechos nacionales añaden la forma que se configura como un requisito de existencia, esto es como una solemnidad. En segundo lugar, tenemos los elementos naturales, que son aquellos que la ley considera como parte del negocio, pero que el sujeto o las partes pueden excluir. También tenemos los elementos accidentales, que son aquellos que por voluntad de los sujetos pueden incorporarse al negocio jurídico en concreto. Esto es la condición, el término y el modo. Existen algunos negocios jurídicos en cuya integración es indispensable la observancia de ciertas formalidades específicas por su importancia, y son elevadas estas formalidades en su calificación como solemnidades. Toda manifestación de la voluntad requiere provenir de un sujeto al que el ordenamiento legal le reconozca capacidad para otorgar el negocio de que se trate. Dicha manifestación habrá de llevarse a cabo consciente y libremente, así como en acatamiento a la forma establecida en la ley para el caso. Por lo que se refiere al objeto, dadas por supuesta su posibilidad tanto física como jurídica, necesita ser además coincidente con las prescripciones impuestas por las leyes del orden público y por las buenas costumbres. Igual coincidencia deberán observar como requisito tanto el fin, motivo o la condición del negocio jurídico correspondiente. Los elementos esenciales son nombrados por Gutiérrez y González como elementos de existencia y los considera básicos. Rojina Villegas alude a elementos de definición, Bonecas a elementos constitutivos y Ruggiero los califica como elementos fundamentales. Los elementos esenciales del negocio jurídico son estos. Son la declaración de voluntad, el objeto, la causa y en algunos negocios la forma. Nosotros quisimos, aun cuando en nuestro sistema jurídico la causa no está incluida, nosotros preferimos nombrarla para que se tenga conciencia de la existencia de la misma. Vamos a analizar ahora la declaración de la voluntad. La manifestación de voluntad es la exteriorización o reconocimiento de un hecho con la finalidad de dar a conocer hacia los demás lo que se desea con un determinado acto, por lo que la manifestación de voluntad consuma un acto jurídico. Existen diversas teorías de derecho que explican la manifestación de la voluntad y entre ellas tenemos la teoría de la voluntad, que esta teoría nos dice que la voluntad es lo único válido debido a que es lo que desea la persona. Y por otra parte tenemos la teoría de la declaración, que menciona que lo declarado en un documento basta por sí sola para la creación y
interpretación y efecto de un acto jurídico concreto, ya que se sustenta en el principio de la buena fe y, por lo tanto, lo que se encuentra declarado es exactamente lo que desea la persona que declara. Las formas en las que la manifestación de voluntad es exteriorizada o expuesta para los efectos legales son dos: expresa y tácita. La manifestación expresa abarca el uso del medio escrito, oral o a través de signos inequívocos, gestos indicativos, lenguaje que expresen su entendimiento de forma directa. Por su parte, la manifestación de la voluntad es tácita cuando la voluntad se infiere indubitablemente de una actitud o de una circunstancia de comportamiento que revelan la existencia de la misma voluntad. La integración de la voluntad. Bueno, la integración de la voluntad comprende dos caracteres muy importantes. En primer lugar, la voluntad del sujeto tendiente al otorgamiento del negocio jurídico, pero mantenida en su fuero interno. Es decir, el sujeto concibe la posibilidad de la realización del negocio, delibera internamente si lo realiza o no, con el análisis de las consecuencias que llevarlo a cabo traerá, y después decide afirmativamente realizarlo. A partir de este punto se genera el segundo elemento de la integración de la voluntad. Esto es la declaración de la voluntad, que está en un segundo término. Ello implica su exteriorización, es decir, la voluntad mostrada al mundo exterior, para su conocimiento, interpretación y, en su caso, aceptación de los demás sujetos en general, y particularmente de los sujetos inmiscuidos. Entonces, como podemos observar, estos dos elementos son muy importantes en la realización del negocio jurídico. ¿Por qué? Porque un sujeto que solamente se queda en el ámbito interno de deliberación, pues esta deliberación, esta voluntad no puede ser importante ni trascender al mundo jurídico porque en el mundo externo nadie la conoce. Por otra parte, la sola manifestación de la voluntad tampoco puede ser suficiente para la configuración o la integración de la voluntad misma. ¿Por qué? Porque esta exteriorización de la voluntad, esta declaración, puede incluso ser una voluntad o una declaración, mejor dicho, contraria a la voluntad que de verdad tiene el sujeto. Entonces, para que se integre la voluntad es necesario que estos dos elementos se reúnan. Esto es, la voluntad interna del sujeto y que ésta se acorde con la declaración y la exteriorización de la misma. En este sentido, para una plena manifestación de la voluntad como elemento integrador del negocio jurídico, es indispensable no solo la participación de los dos aspectos señalados. Se requiere una congruencia plena entre ellos, de tal manera que la voluntad en el fuero interno sea el origen de la declaración y ésta reconozca aquella como su fuente. Una voluntad mantenida en el interior, como comentamos, carece de relevancia jurídica, pues queda en meras intenciones, a las que el derecho les desconoce efecto alguno. Si no rebasan esa interioridad y no se cristalizan en una declaración de la voluntad. Por su parte, la pura declaración de la voluntad, aisladamente considerada y sin relacionarla con el apoyo que debe tener en la voluntad o en el fuero interno del sujeto, trae consigo una serie de anomalías, las que pueden ser contra la plenitud exigida para la manifestación de voluntad como elemento esencial del negocio jurídico y trascender inclusive en la vida misma de este. Puede ser también que la decisión del sujeto al declarar su voluntad para el otorgamiento del acto haya sido motivada por una presión que no le permitió decidir con libertad, o que inclusive nada impide que la declaración misma sea exactamente en el sentido opuesto al querido por el sujeto, pero por haberse ejercido sobre él tal presión, no tuvo más alternativa que declarar así su voluntad.
En esas condiciones, una voluntad sin exteriorizarse, es decir, el mero fenómeno psicológico configurado por la concepción de liberación e inclusive la decisión del otorgamiento del negocio jurídico, es insuficiente por irrelevante para el derecho. Para configurar el elemento esencial ahora en análisis, en tanto que la mera declaración de la voluntad considerada independientemente, sin relación alguna con su fuente, tampoco configura en su totalidad a la manifestación de la voluntad. Este, como elemento esencial del negocio, es un complejo integrado por una voluntad interna, seguida de una declaración congruente con la primera, pues debe reconocer su origen en aquella. Ahora vamos a analizar la manifestación. Indica Ruggiero que la manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. Expresa es la que consiste en el empleo de medios sensibles que sean de uso cotidiano en la vida. En primer término, la palabra oral y escrita, los signos por medio de la cabeza, de las manos, una acción positiva o una omisión, cuando según el modo corriente de entender, estas últimas sirvan a manifestar el acto volitivo. Por su parte, es tácita cuando se realizan ciertos actos que no se dirigen propiamente a exteriorizar una voluntad, pero se deduce esta de la conducta o comportamiento de una persona. Puede haber manifestación tácita de voluntad, no únicamente por medio de la declaración de hechos positivos para hacerla derivar de ellos. Es factible que se desprenda también de una abstención. Y nosotros vamos a encontrar en nuestro Código Civil Federal, en el artículo 1803, el consentimiento expreso o tácito. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque el artículo 1803 no habla de la manifestación de la voluntad expresa o tácita, sino que habla del consentimiento, que ahorita vamos a ver, es un acuerdo de voluntades. Esto es un fenómeno más complejo que una simple voluntad. En sentido amplio y en sentido restringido, hay negocios jurídicos para los que una manifestación de la voluntad individualmente considerada es insuficiente, pues requiere de la intervención de dos o más voluntades para la debida composición de dicho elemento. En este caso, estamos ante el consentimiento como un primer elemento esencial del negocio jurídico. El contrato es una especie importantísima de estos negocios, además de ser fundamental para el tráfico de las relaciones jurídicas. Yo puedo querer solo, dice Baudry, Lacantinière y Bardet, pero no puedo consentir, porque el consentimiento es un concurso de voluntades. Entonces, cuando hablamos por una parte de voluntad, estamos hablando de esa manifestación de un querer de un sujeto. Sin embargo, en una gran cantidad de negocios jurídicos, como lo son los contratos, no es suficiente la manifestación de una voluntad. ¿Por qué? Porque en los contratos la relación puede ser bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que ambas partes del contrato son acreedores y deudores recíprocos. En este sentido, para que el contrato valga, se requiere que ambas partes hayan manifestado su voluntad y además que esta voluntad sea acorde entre las partes. Y a esta voluntad acorde o a este acuerdo de voluntades se le conoce como consentimiento. En sentido amplio vamos a analizar, dice, así para que alguien quiera, no necesita de la participación de otra persona. En cambio, para que alguien consienta, sí es indispensable que otro sujeto quiera y proponga previamente. En esas condiciones, si estamos ante un negocio jurídico en cuya estructura requiere de la participación de dos o más voluntades, cabe referirse con más propiedad a su primer elemento esencial, como al consentimiento, porque con ello se alude a la participación de esas dos o más voluntades. Una quiere y la otra u otras consienten y todas coinciden en un punto considerado como acuerdo. En sentido restringido, vamos a analizarlo, por consentimiento se entiende en términos generales
el acuerdo de voluntades. Es la acepción del vocablo que se puede observar en el artículo 1794 del Código Civil Federal. Sin embargo, hay también una segunda acepción del vocablo. Por ella entendemos aceptación. Este significado es el derivado del texto del artículo 1812, también de nuestro Código Civil, conforme al cual el consentimiento no es válido si ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo. Cabe adelantar que lo tratado en estos párrafos, que en dicho precepto se utiliza ciertamente el vocablo consentimiento en su sentido restringido, es decir, como una aceptación, pues solo así se aplica lo previsto en el repetido precepto. Si por el contrario pretendiéramos entender en este caso al consentimiento como un acuerdo, llegaríamos al absurdo de que tal acuerdo, es decir, la pluralidad de voluntades participantes, fueran dadas por error, arrancadas por violencia o sorprendidas por dolo, lo cual, si bien no es imposible, es sumamente remoto y no es este en realidad el sentido de la disposición, sino que se refiere a la aceptación. Cuando se alude al consentimiento como acuerdo, es con miras a todas las voluntades que intervienen. Si por el contrario se hace referencia al consentimiento como aceptación, es en atención solo a la voluntad que acepta, es decir, a la que consiente. Los negocios jurídicos unilaterales y negocios jurídicos plurilaterales. Aquí es necesario hacer una aclaración. En consideración al número de voluntades que un negocio jurídico requiere para su estructura, podemos observar dos clases de negocios. Cuando es una sola voluntad, estaremos ante un negocio unilateral. Ese es el caso del testamento, de la declaración unilateral de la voluntad, de la remisión de deuda, etc. Por el contrario, para la integración de una figura negocial se necesita la participación de dos o más voluntades. Entonces, es un negocio jurídico plurilateral, como sucede particularmente con el contrato. En el negocio jurídico unilateral, el titular de la voluntad interviniente es su autor. En cambio, si se trata de un negocio jurídico plurilateral, quienes lo celebran son denominados partes y el acuerdo de voluntades mencionado se traduce en el consentimiento. Ahora bien, referirse a la unilateralidad, plurilateralidad o concretamente bilateralidad respecto de los negocios jurídicos es en función del número de voluntades participantes en su formación. Ello es totalmente independiente de la clasificación habida y que el Código Civil ofrece. Pues la referencia a la unilateralidad o bilateralidad de un contrato en nada atiende al número de voluntades que intervienen en su celebración. Como contrato, se trata de un negocio jurídico plurilateral o específicamente bilateral. La unilateralidad en este supuesto se debe a que solo una de las partes queda obligada hacia la otra, sin obligaciones de esta última para con la primera. Por el contrario, en un contrato bilateral, ambas partes quedan obligadas recíprocamente. ¿A qué nos referimos con que quedan obligadas recíprocamente? Bueno, a que ambas partes se configuran como acreedores y deudores recíprocos. El depósito gratuito es un contrato unilateral de acuerdo con nuestro sistema legal, pues en su celebración solo surgen obligaciones a cargo del depositario para con el depositante y no al contrario. La compraventa, por su parte, nos permite señalarla como ejemplo de un contrato bilateral. Genera obligaciones tanto a cargo del vendedor como a cargo del comprador. ¿Sí? Y es importante aquí hacer una pequeña acotación, porque esta bilateralidad, como vimos en el video primero, viene a partir de los romanos como
toman el precepto también desde los griegos. Bueno, no es que lo tomen, sino que, como ya vimos, los griegos también tenían su término respectivo. Ahora pasaremos a analizar el segundo de los elementos esenciales, esto es el objeto. En los actos jurídicos, advierte Regina Villegas, debemos distinguir dos objetos, un objeto directo y en ocasiones un objeto indirecto. El objeto directo del negocio jurídico consiste ciertamente en la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Esa reacción, sea creadora, transmisora, modificadora o extintora, es como se recordará a propósito de la estructura de la norma jurídica, aquello en lo que las consecuencias de derecho consisten y que surgen por la realización del supuesto jurídico. A esa creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones, sea como consecuencias de derecho o sea señaladas como objeto directo del negocio jurídico, se trata de diversas fórmulas con igual significado. La celebración del negocio jurídico es la realización del acontecimiento que como hipótesis es el supuesto de la norma jurídica. De tal manera que por la celebración de aquel, el derecho entra en actividad al surgir las consecuencias, que son precisamente el objeto directo del negocio jurídico. Vamos a ver ahora la posibilidad de ese mismo objeto. El objeto directo del negocio debe ser jurídicamente posible. Ello significa que los hechos y obligaciones que derivan de la creación, transmisión, modificación y extinción no se opongan a una norma jurídica. Es decir, que dentro del orden jurídico no haya alguna disposición que impida el nacimiento de esas consecuencias. Bueno, ahora pasaremos al objeto indirecto. Hay también un objeto indirecto, pero este no se presenta en la totalidad de los actos jurídicos. Es sobre todo en los contratos y en los convenios en donde lo encontramos. El objeto directo en los contratos es crear, transmitir, modificar o extinguir derechos u obligaciones. Y el indirecto consiste en la cosa o en el hecho materia del contrato. De tal manera que un contrato crea obligaciones que pueden ser de dar, de hacer o no hacer. Y así cada obligación tiene su objeto. Este objeto directo de las obligaciones es el objeto indirecto del contrato. Sobre este debe decirse que propiamente las cosas o los hechos son objetos indirectos de la obligación y por consiguiente de los contratos, en tanto que se refieren a formas de conducta. Se llama objeto de la obligación, de acuerdo a Borja Soriano, lo que puede exigir el acreedor al deudor. Este objeto puede ser un hecho positivo, como la ejecución de un trabajo o la entrega de dinero. Se le llama entonces prestación. Puede ser también un hecho negativo, es decir, una abstención. Entre las obligaciones que tienen por objeto una prestación positiva, se hace una subdistinción. Se colocan aparte las que tienen por objeto prestaciones de cosas, o sea, una traslación de la propiedad o un derecho de uso sobre la cosa, etc. Y se les llama obligaciones de dar, tomando esta palabra en un sentido semejante al de las latinas dare y prestare. Las obligaciones positivas que no son de dar, sino las que tienen por objeto prestaciones de hecho, se llaman obligaciones de hacer. Las obligaciones negativas indistintamente toman el nombre de obligaciones de no hacer. Hay pues en este sentido tres objetos posibles para las obligaciones: dar, hacer y no hacer. La referencia al objeto como elemento esencial de los negocios jurídicos puede bien ser a propósito de su objeto directo, o sea, la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones, o lo que es lo mismo, de relaciones jurídicas, y también puede ser con relación a su objeto indirecto, que a su vez es el directo de la obligación jurídica, de la relación jurídica surgida, y que consiste en una prestación de dar, de hacer, o en su caso, de una abstención, esto es, de un no hacer.
Más aún, esta prestación, cuando es de dar, recae sobre una cosa. Y cuando es de hacer o de no hacer, en uno y en otros supuestos, es respecto de un hecho. Así, cosa y hecho también son considerados como objetos indirectos del negocio jurídico. La cosa es el objeto de la prestación de dar. Es invariablemente una cosa. El objeto de los contratos, es objeto de los contratos la cosa que el obligado debe dar, la cual, conforme al precepto siguiente, debe existir en la naturaleza, ser determinada o determinable en cuanto a su especie y estar en el comercio. En el derecho romano, cuando se habla de las obligaciones de dar, implica no solo una entrega. Una obligación de dar consistía en hacer propietario a quien recibe o constituir a favor de él un derecho real. De las exigencias indicadas, la primera de ellas, o sea, la existencia de la cosa en la naturaleza, implica su posibilidad física, que sea determinado o determinable en cuanto a su especie y que esté en el comercio, dan como consecuencia su posibilidad jurídica. Entonces, cuando hablamos de la cosa, que es el objeto de una prestación de dar, tenemos que tener en cuenta estos dos elementos. Primero, el requisito de una posibilidad física, una posibilidad fáctica, y en segundo lugar, que sea posible jurídicamente. Bueno, ahora vamos a analizar estos tres elementos. La existencia en la naturaleza, y también vamos a analizar las cosas futuras, la determinación y la comerciabilidad. La cosa ha de estar dentro del comercio de los hombres. Ha de ser posible, lícito y determinado en cuanto a su especie y determinable en cuanto a la cantidad, y también puede ser una cosa actual o futura. Aunque debemos aclarar esto, no en todos los casos se puede recaer en una cosa futura, ¿sí? Aunque esta última posibilidad, como comentamos, no puede darse en algunos negocios jurídicos, por ejemplo, en las donaciones. No puede haber una donación de cosa futura. Eh, la existencia en la naturaleza. La ley permite, como regla general, que a la realización de un negocio jurídico pueda no existir aún la cosa sobre la cual recaerán sus efectos, ¿sí? Entonces, en un primer momento, la cosa debe existir en el mundo físico, pero también se pueden dar algunos casos en los cuales la cosa no exista en el momento en que se realiza el negocio jurídico, pero debe implicar que puede existir en un futuro. Eso es en cuanto a la excepción a lo anterior, es la herencia de una persona viva, más que esta lo consciente. Un caso concreto es la compraventa de cosas futuras, en las que el comprador corre con el riesgo de que no llegasen a existir. El contrato es aleatorio y se rige por lo dispuesto en el capítulo relativo a la compraventa de esperanza. Otro caso es la compraventa de esperanza, que podemos observarlo en el artículo 2792. Es un contrato que tiene por objeto adquirir una cantidad determinada, por una cantidad determinada, los frutos que una cosa produzca en el tiempo fijado, tomando el comprador para sí el riesgo que esos frutos no lleguen a existir, o bien los productos inciertos de un hecho, que puedan estimarse en dinero. El vendedor tiene derecho al precio, aunque no lleguen a existir los frutos o productos comprados. Estamos en el caso ante un contrato aleatorio, el que conforme el artículo 1838 del propio Código Civil, tiene lugar cuando la prestación debida depende de un acontecimiento incierto que hace que no sea posible la evaluación de la ganancia o pérdida, sino hasta que este acontecimiento se realice. Una manifestación legal en concreto de impedimento a que se llegue a celebrar un contrato respecto de cosas futuras es el que se contiene en el artículo 2333, conforme al cual la donación
no puede comprender bienes futuros. Ahora vamos a hablar de la determinación. La cosa objeto del contrato debe ser determinada o determinable en cuanto a su especie. Dicha exigencia corresponde a una de las dos manifestaciones relativas a que la cosa sea jurídicamente posible. Podemos tener en cuenta tres grados de determinación relacionados con la cosa. Hay determinación en cuanto al género, en cuanto a la especie y la determinación individual. La determinación individual es la ideal en el mundo jurídico, pues ello proyecta toda la dinámica negocial hacia una cosa en particular, sin tener que considerar otra u otras semejantes y hasta de la misma especie. Y a la vez, sin tener que confundirse en el momento del cumplimiento de la obligación. La determinación solo en cuanto al género debe descartarse por hacer totalmente inidentificable a la cosa y por ello jurídicamente imposible. El negocio en el cual las cosas sobre la que recayeran sus efectos fuere simplemente, por ejemplo, un automóvil, una casa, un animal, una bebida, un grano, etcétera, sin señalar las características que por lo menos la distinguieran de otras del mismo género y estarían dentro de esas condiciones de determinación en cuanto al género. La determinación requerida como mínimo para la cosa receptora de los efectos del negocio es aquella en cuanto a su especie, la que limita al género con la cantidad, la calidad, el peso y en su caso la medida, para con ello lograr la concreción mínima aceptable en materia jurídica. Debemos apuntar respecto de la calidad de la cosa que no hay exigencia legal en su señalamiento, pues de conformidad con el artículo 2016, si la calidad no se designa, el deudor cumplirá entregando una cosa de calidad mediana. En el derecho civil mexicano tampoco se exige que la cosa sea determinada en cuanto a su especie desde el momento de la realización del negocio jurídico correspondiente, sino que es suficiente que sea determinable, es decir, que no esté precisamente determinada desde el momento de realización o del negocio jurídico, sino que llegue a determinarse en el futuro. Esta determinación sobrevenida se alcanza con el señalamiento de las bases y las reglas a observarse para que, realizados ciertos supuestos, se llegue a ella, esto es, a la determinación en un futuro de la cosa, perdón, de la especie. Ahora vamos con la comerciabilidad. La posibilidad jurídica de la cosa también depende de que esté dentro del comercio. Los artículos 747, 748 y 749 señalan en qué consiste que una cosa esté en el comercio y también, o por que esté fuera del comercio, como se verá a continuación. Solo las cosas que están en el comercio son susceptibles de apropiación. Causas por las cuales una cosa está fuera del comercio, bueno, tenemos dos causas principales. Tenemos que pueden estar fuera del comercio por su naturaleza, al no poder ser poseídas por un solo individuo de manera exclusiva o por disposición de ley. Esto es, cuando la ley señala que esa cosa es irreductible a propiedad particular. Lo anterior está estrechamente vinculado con el concepto jurídico de bien. Por se entiende todo aquello que puede ser objeto de apropiación. Y si a su vez todo lo apropiable es lo que está en el comercio por no estar excluido de él, hay una identificación conceptual en las tres fórmulas referidas. O sea, bien desde el punto de vista jurídico, susceptibilidad de apropiación y no exclusión del comercio. De esta manera, lo mismo puede entenderse por bien toda cosa susceptible de apropiación que toda cosa no excluida del comercio. En su caso, que es susceptible de apropiación por no estar excluida del comercio, o también toda cosa no excluida del comercio y por ello es susceptible de apropiación. Ahora vamos a analizar el hecho. Cuando la prestación objeto de una relación jurídica es de hacer o de no hacer,
Estamos hablando en este caso en concreto de un hecho. Y en este sentido, el objeto de la conducta del obligado es eso, un hecho. El hecho positivo o negativo objeto del contrato debe ser posible y también debe ser lícito. Existen dos imposibilidades del hecho, extensivas a la abstención. La primera, una imposibilidad física, cuando el hecho o la abstención en su caso no pueden alcanzarse por ser incompatibles con una ley de la naturaleza. Y por otro lado tenemos la imposibilidad jurídica. Esto es que esa tiene lugar por franca oposición de una norma jurídica que debe regir necesariamente al hecho y que constituye un obstáculo insalvable. Vamos a hablar ahora en primer plano de la posibilidad física. El hecho como conducta del obligado contenido en una prestación de hacer o en su caso la abstención a la que aquel se somete por obligarse a ello, deben ser físicamente posibles, ser humanamente realizables, compatibles con la naturaleza. Deben poder alcanzarse no solo por el obligado, sino por cualquier persona. La imposibilidad física de las obligaciones de hacer debe conceptuarse en términos absolutos cuando el hecho vaya en contra de una ley de la naturaleza, que constituye un obstáculo insuperable para su realización. Por ejemplo, el convenio por el cual se trate de sustraer un objeto a la ley de la gravedad. En este caso, implicará una prestación imposible desde el punto de vista físico. La imposibilidad física del hecho o de la abstención, en su caso, son procedentes únicamente cuando una u otra son respecto de cualquier persona, no solo en relación con quien se obliga a ejecutarla o a no ejecutarla. Vamos a hablar de la posibilidad jurídica. La posibilidad jurídica del hecho o de la abstención consiste en que la conducta que impliquen sea acorde con las disposiciones legales. Si son contrarias a las normas, estamos precisamente ante su imposibilidad física. Bueno, hasta aquí hemos analizado dos de los elementos, que es la manifestación de la voluntad y el objeto. Ahora vamos a analizar un tercer elemento, que es la causa. La causa es el fin abstracto e inmediato, rigurosamente idéntico en todos los actos jurídicos, pertenecientes a la misma categoría, que fatalmente persigue el autor o los autores del acto jurídico determinado. Nuestro Código de 1928 adopta la doctrina de la jurisprudencia francesa, la cual reconoce las ideas de Boniface y Dupuy, resolviendo abandonar por ser confuso e impropio el término causa, por lo que consideran mejor utilizar el término fin o motivo determinante de la voluntad como un elemento del contrato. En este cuerpo legal se acepta que si bien en ocasiones en ciertos contratos el objeto es lícito, pero de él también se desprende que la finalidad tiene carácter inmoral o delictivo, es por ello que para evitar esta problemática que necesariamente tuvo que resolver la jurisprudencia francesa, para poder declarar nulos este tipo de actos jurídicos, consideraron adicionar, además del objeto, fin o motivo determinante de la voluntad, la característica que deben revestir, esto es, la licitud. Vamos a hablar ahora de la forma. Este es el cuarto elemento esencial en algunos negocios jurídicos. Como comentábamos, no en todos. Hay pocos negocios jurídicos en cuya estructura requieren de la solemnidad como su tercer elemento esencial. Es de formal o de forma y que exige su participación cuando la ley así lo ordena para la estructura del negocio. La solemnidad consiste en una serie de formalidades indispensables para la existencia del negocio jurídico. Al comentarse la manifestación de la voluntad como un elemento esencial del negocio jurídico, se hacía, entre otras cosas, las afirmaciones siguientes. Esta puede ser expresa o tácita. Y en este sentido, que la manifestación de voluntad
pueda tener lugar expresa o tácitamente, no autoriza a los intervinientes en un negocio jurídico a optar por cualquiera de ambos medios de dicha manifestación. Ha de estarse en todo caso lo señalado por las disposiciones legales aplicables para determinar con ello cuál es el medio legal para que una voluntad se manifieste adecuadamente. La regla general adoptada por nuestro Código Civil es en el sentido de que la celebración y el otorgamiento de cualquier negocio jurídico no requiere de formalidad alguna, salvo cuando la propia ley impone el requisito. Por ende, podemos decir que nuestro Código Civil es consensualista. Esto es, los negocios jurídicos se perfeccionan con la simple manifestación sin forma requerida de la voluntad. Cuando las formalidades se consideran esenciales para la estructuración del negocio correspondiente, por la trascendencia especial del acto o del negocio de que se trate, dichas formalidades se han elevado al grado de solemnidad. Ejemplos: el matrimonio, el testamento y el reconocimiento de un hijo. En síntesis, la voluntad o las voluntades participantes en la formación de un negocio deben exteriorizarse para que trasciendan y repercutan en el mundo jurídico por dar lugar a la producción de los efectos de derecho que aquellas pretenden. El medio por el cual esta exteriorización tiene lugar es la forma en que la voluntad o las voluntades se declaran. Ella es indispensable a su vez para el negocio mismo. Esta exteriorización puede ser meramente consensual o, por el contrario, por así ordenarlo la ley, deban observarse ciertas formalidades por escrito para esa declaración. Algunas de estas formalidades son consideradas meramente como tales, otras, en cambio, son verdaderas solemnidades. Bueno, ahora vamos a pasar al análisis de los elementos accidentales del negocio jurídico. Esto es, el análisis de la condición, el término, plazo y el modo o carga. Los elementos accidentales del negocio jurídico son aquellos que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, sino que pueden incorporarse por voluntad de los sujetos al negocio en concreto. Los llamados elementos accidentales no son requisitos del acto, sino de su eficacia, pues a ellos queda subordinada la producción de los efectos del acto, sin perjuicio de que puedan tener lugar antes de que se cumplan los elementos accidentales, algunos efectos preliminares. Los elementos accidentales afectan la eficacia del negocio. Los elementos esenciales están erigidos. Solamente falta el acontecimiento futuro que desencadenará las consecuencias jurídicas buscadas por las partes. De esta manera debe distinguirse el negocio del efecto. El primero es producto exclusivo de la declaración de la voluntad de las partes que la emiten. El segundo es dependiente también de la voluntad de las partes, pero referido a las consecuencias en el futuro. La opinión dominante atribuye a las modalidades el efecto de limitar la voluntad de las partes que intervienen en el contrato. Sin embargo, nosotros consideramos que más que limitarlas, las delimita, las concretiza para que los efectos puedan producirse. Esto es, para hacer el negocio jurídico eficaz. Vamos a analizar en un primer momento la condición. La condición es el acontecimiento futuro de realización contingente. Es contingente porque la realización es incierta. Esto es, no se sabe si habrá de producirse o no, del cual los autores del negocio jurídico hacen depender la eficacia inicial o la cesación de los efectos del contrato o de una cláusula específica. Por medio de la condición, las partes regulan directamente los efectos del contrato y regulan indirectamente el acontecimiento. Esto es de acuerdo al artículo 1938. Y tenemos una clasificación de la condición. Por una parte tenemos la condición suspensiva y por otro tenemos la condición resolutoria. La condición suspensiva es el acontecimiento futuro de realización contingente del cual se hace depender la eficacia del negocio jurídico. O en otras palabras, el contrato existe antes del cumplimiento de la condición.
pero su eficacia se mantiene en suspenso. Sus efectos deben contemplarse en 3 momentos diversos: antes de realizarse la condición, después de realizada y cuando se tiene la certidumbre de que no se verificará. Mientras no se realice la condición, los efectos de la obligación se mantienen suspendidos, esperando el advenimiento o la frustración del hecho incierto del que depende la suerte del acto. La condición suspensiva pospone los efectos de la obligación, no su nacimiento. Una vez realizada la condición suspensiva, se retrotraen los efectos al momento en que se concertó la obligación condicional. Y todo pasa como si hubiera nacido pura y simple, pues sus consecuencias se remontan hasta el instante mismo de su formación. Si por el contrario se tiene la certidumbre de que la condición jamás llegará a acaecer, todo sucede como si el acto nunca se hubiese celebrado. Ahora vamos a analizar la condición resolutoria. Es el acontecimiento futuro e incierto que hace depender la cesación de la eficacia actual del negocio jurídico. Así, el negocio jurídico nace y produce todos sus efectos jurídicos normales antes de la realización de la condición resolutoria. La incerteza de esta condición se refiere a la posible extinción de los efectos contractuales. Vamos a analizar los efectos de la condición resolutoria. Antes de realizarse la condición resolutoria, el acto sometido a ella surte efectos con normalidad, como si fuera puro y simple. Surge a la vida como un acto contingentemente resoluble o extinguible. Pero ello no trasciende, por el momento, a sus consecuencias de derecho. En un punto sucesivo, cuando la condición se realiza, el acto se resuelve, y como los efectos de ésta se retrotraen hasta el momento en que se concertó la obligación, las consecuencias se borran retroactivamente y todo sucede como si el acto jamás hubiera existido. Si por lo contrario se tiene plena certidumbre de que la condición jamás llegará a venir o a acaecer, se considera que el acto fue puro y simple y que mantendrá de modo indefinido sus consecuencias, mientras sobreviene una causa diversa que lo extinga. Hay otra forma de clasificación de las condiciones. La doctrina manifiesta que las condiciones también pueden ser clasificadas en condiciones positivas y condiciones negativas. Son condiciones positivas aquellas que pactan la realización de un hecho. La negativa estriba en que el hecho no se efectúe. Esas condiciones suelen combinarse con el término. Así, hay condiciones que establecen que un hecho se efectúe dentro de cierto plazo. Al respecto, tenemos al artículo 1946, que nos dice que la obligación contraída bajo condición de que un acontecimiento suceda en un tiempo fijo, caduca si pasa el término sin realizarse, o desde que sea indudable que la condición no pueda cumplirse. También hay condiciones que suponen que un hecho no se realice, esto es, condiciones negativas. Y también tenemos que considerar en este caso que se vincula a un lapso de tiempo. Y tenemos el artículo 1947 que nos dice que la obligación contraída bajo la condición de que un acontecimiento no se verifique en un tiempo fijo será exigible si pasa el tiempo sin verificarse. Vamos a analizar otra clasificación de las condiciones, esto es, en condiciones imposibles e ilícitas. La condición imposible consiste en un hecho o abstención irrealizable por un obstáculo físico o natural o por impedimentos jurídicos. El hecho incierto que difiere o extingue la eficacia del acto es impracticable al impedirlo una ley natural o una ley jurídica, la cual constituye un valladar insalvable para su realización. El artículo 1943 del Código Civil dispone que las condiciones imposibles de dar o hacer anulan la obligación que de ellas depende.
La condición de no hacer una cosa imposible se tiene por no puesta. Las condiciones ilícitas consisten en conductas contrarias a la ley o a las buenas costumbres. Tenemos el artículo 2225 que dispone que la ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del acto produce su nulidad, ya sea absoluta, ya sea relativa, según lo disponga la ley. Bueno, ahora pasaremos al término o plazo. El término o plazo es un acontecimiento futuro de realización siempre cierta, necesaria, del cual depende la iniciación o extinción de los efectos de una obligación. A diferencia de la condición, el término es un acontecimiento futuro de realización siempre cierta, mientras que la condición, en la condición la realización es incierta, es contingente, puede o no puede acaecer. La producción de los efectos del acto o la resolución de estos queda sometida al advenimiento de un suceso cierto y futuro. El hecho es necesario o cierto cuando habrá de acaecer forzosamente. Tenemos también dos clases de término o plazo. Tenemos el término o plazo suspensivo, esto es el término del que depende la iniciación de la eficacia de la obligatoriedad. Y tenemos el término o plazo resolutorio, el que resuelve o extingue dicha eficacia. Tanto los juristas como el legislador asignan idéntica connotación a ambas voces, esto es, a término como plazo. El plazo, como forma de extinguir las obligaciones, se le llama plazo extintivo y puede contemplarse no solo como una modalidad o complicación de las obligaciones, sino como una forma de extinguirlas. En efecto, el advenimiento del acontecimiento futuro necesario al que se sujetó la extinción de la obligación, de la relación obligatoria, está destruida y deja de surtir todos sus efectos. Ahora bien, existe una clasificación del plazo que afirma que el plazo puede ser convencional, legal o judicial. Es un plazo convencional el que ha sido fijado por la voluntad de las partes en un contrato o por el autor de una declaración unilateral de voluntad. Por su parte es legal el término que establece el legislador. Se determina en una norma jurídica de observancia general, como es el término de 30 días que se fija a partir de la interpelación, para hacer exigible las obligaciones de dar no sometidas a plazo convencional, o los plazos de prescripción de las acciones o de la caducidad de los derechos. Por su parte tenemos el plazo judicial, que se origina en un acto de la autoridad jurisdiccional que lo decreta para realizar ciertos hechos, como el plazo que fija para el cumplimiento de una sentencia o el que determina, en uso de su arbitrio judicial, la duración del periodo extraordinario de prueba o el pago de una deuda. Si el término se estipuló a favor del deudor, este no podrá ser compelido al pago mientras no venza el plazo. Si se fijó en beneficio del acreedor, no podrá anticiparse el pago ni exigir la recepción del mismo. El artículo 1958 del Código Civil señala que el plazo se presupone establecido a favor del deudor, a menos que resulte de la estipulación o de las circunstancias que ha sido establecido a favor del acreedor o de las dos partes. Por su parte, el artículo 1957 dispone que lo que se hubiere pagado anticipadamente no puede repetirse. Esto es, no puede pedirse su devolución. Si el que paga ignoraba cuando lo hizo la existencia del plazo, tendrá derecho a reclamar del acreedor los intereses o los frutos que éste hubiere percibido de la cosa. Ahora analizaremos el modo o carga. Modo es la obligación excepcional creada a cargo del adquirente de un derecho a título gratuito. El modo, según Galindo Garfias, solo tiene lugar en los actos de liberalidad.
como la herencia, la donación, el legado, ya sea por causa de muerte o inter vivos. Es una manera de limitar la liberalidad que grava al heredero, donatario o legatario con determinadas cargas. Normalmente, el beneficiario de un acto gratuito no tiene obligación alguna que cumplir. Los contratos o actos gratuitos solo obligan al que concede el beneficio. Por lo regular, no crean compromiso alguno a quien recibe, al beneficiario. En este sentido, suelen ser también unilaterales. Sin embargo, en algunos casos se impone al adquirente favorecido por el negocio alguna prestación a su cargo. Bueno, por el acto, preferiblemente. Entonces, algunas veces se impone al adquirente favorecido por el acto alguna prestación a su cargo. O mejor dicho, una contraprestación, cuyo valor no equivale al valor de lo que recibe. Y esta carga debe ser cumplida. Dicha contraprestación es denominada modo o carga. Y el acto gratuito por el afectado está sujeto a esta modalidad. En efecto, si lo normal en un acto de beneficencia es que el favorecido con el mismo esté exento de toda obligación, cuando insólitamente engendra alguna a su cargo, se presenta una situación excepcional que imprime al acto una fisonomía distinta. Esto es, una forma de ser o de manifestarse diferente de la habitual. ¿Qué es lo que caracteriza precisamente a la modalidad? Por ejemplo, el beneficiario de una renta vitalicia gratuita se obliga frente a su benefactor a publicar en la primera plana de determinado periódico o por una sola vez un aviso para agradecer el beneficio obtenido. Esta obligación excepcional es la carga o modo. Finalmente vamos a pasar a la teoría de las nulidades aplicadas al negocio jurídico. Dentro de estos temas analizaremos la ineficacia, la nulidad absoluta o radical, la anulabilidad y la rescisión. Un negocio jurídico es plenamente válido cuando al ser celebrado en él participan todos los elementos esenciales y condicionales de su validez. En sentido contrario, si en su estructura no participa cualquiera de los elementos esenciales, o si alguna de las manifestaciones de la voluntad requeridas para su celebración provienen de un incapaz, no observan las formalidades establecidas en el ordenamiento jurídico para su composición, o no se expresan consistente y libremente, o si su objeto, fin, motivo, condición son ilícitos, entonces estamos frente a un negocio jurídico que no es válido. La ineficacia. El negocio jurídico es ineficaz cuando carece totalmente de efectos, pero en ocasiones el negocio aún ineficaz produce determinados efectos o consecuencias. Por lo anterior, ineficacia en sentido propio consiste en la falta de producción de sus naturales consecuencias, aquellas que normalmente deberían haberse producido y que pueden ser razonablemente esperadas en virtud de la celebración del negocio jurídico concreto. Si el negocio jurídico carece de alguno de los elementos esenciales, hay consecuencias negativas en diversos grados. Podemos hablar en un primer grado de la inexistencia. La teoría de la inexistencia tiene su origen en la doctrina francesa. Y la inexistencia consiste en la falta, en que falta la manifestación de la voluntad o el consentimiento, en su caso, o la imposibilidad de sus objetos o por no observar la solemnidad en la manifestación de la voluntad. En un segundo punto o grado tenemos la nulidad absoluta. Si su objeto directo o indirecto, su motivo, fin o condición son contrarias a las normas de orden público o a las buenas costumbres. Y en un tercer nivel tenemos la nulidad relativa o anulabilidad. Cuando falta algún otro elemento de validez, por ejemplo, como la falta de capacidad, la falta de forma o por vicios de la voluntad. El concepto de nulidad va unido al de inexistencia. En el ámbito doctrinal, el calificativo de nulo viene de nulus
denota la misma idea de que no hay algún negocio o que lo que hay no puede valorarse como negocio. Independientemente de la sinonimia, se sigue hablando de inexistencia por cuestiones prácticas como un recurso dialéctico que refuerza la categoría de la nulidad, refiriendo a la carencia de la entidad suficiente como para formar una categoría independiente. El negocio nulo es aquel cuya ineficacia es intrínseca, es decir, cuya carencia de efectos negociables ocurre sin necesidad de una previa impugnación del negocio. La inexistencia implica que el negocio no existe para el mundo del derecho, puesto que le falta un elemento esencial sin el cual no se puede concebir su existencia jurídica. El negocio que se supone inexistente no produce efectos jurídicos. La nulidad. El negocio jurídico es nulo si se dan en este los elementos de existencia, pero de modo imperfecto. Es por ello que no producirá efecto legal alguno, o si lo produce, será de manera provisional, ya que se destruirán de manera retroactiva cuando se determine judicialmente la nulidad del acto. Bueno, hablar de la inexistencia según nuestro derecho civil. En este sentido, podemos observar que el artículo 2224 nos habla de que existe inexistencia cuando se está dentro de uno de estos supuestos. Esto es, la falta de alguno de los elementos o requisitos esenciales. En este sentido, se da o se suscita la inexistencia cuando hay un defecto absoluto del consentimiento, cuando hay una falta de objeto o el objeto es imposible. Y en los países que regulan la causa, cuando hay una ausencia de causa. También cuando hay una inobservancia de las formalidades que se eleva a rango de solemnidad. Esto es, aquellas solemnidades denominadas ab substantiam, como el matrimonio, testamento, capitulaciones matrimoniales, etc. También existen dos posturas sobre la teoría de la inexistencia. Existe, por un lado, un grupo de doctrinarios que opinan o consideran que existe el fenómeno tal de la inexistencia, afirman que sí hay efectos producidos del negocio jurídico inexistente. Sin embargo, que dichos efectos jurídicos no son efectos producidos por el negocio, sino que son efectos producidos por un hecho jurídico. ¿Sí? Y en un segundo plano tenemos una postura que rechaza el negocio jurídico inexistente, porque ellos consideran que, en efecto, el negocio jurídico inexistente sí produce efectos jurídicos, y al producir efectos jurídicos, por lo tanto, no es un negocio jurídico inexistente. El negocio jurídico inexistente, según el artículo 2224, tiene la característica de ser inconfirmable, imprescriptible, puede oponerse por cualquier interesado y para que ocurra la inexistencia no se requiere la intervención judicial. Si se requiriese la intervención judicial, el juez se limitará única y exclusivamente a declararlo. Ejemplos de estos casos, los actos simulados, los actos celebrados por un sujeto afectado de sus facultades mentales y la adquisición de un inmueble por un extranjero en la zona prohibida por la Constitución. Hablamos de que el negocio jurídico es inexistente en el sentido de que una de las características del negocio jurídico inexistente es que es inconfirmable. ¿Por qué? Porque el negocio jurídico no existe y no puede confirmarse la nada con el objeto de producir algún efecto jurídico. Por otra parte, es imprescriptible. ¿Por qué? Porque al ser considerado un negocio que no existe, no puede el mero paso del tiempo permitir que surjan ciertos derechos y obligaciones de un negocio que no existe.
¿Sí? Vamos ahora a analizar la nulidad radical, también conocida como nulidad absoluta. Estamos frente a la nulidad absoluta cuando el negocio jurídico nace, pero contradice una norma de orden público. Es asimilado al inexistente, por lo que se afirma que no produce efecto legal, según la teoría francesa. El artículo 226 del Código Civil Federal toma la teoría de Bonicace y se da esta nulidad cuando el negocio jurídico incurre en ilicitud en el objeto, motivo o fin del acto, esto es, lesiona el orden jurídico al contrariar una norma imperativa o prohibitiva. Las características son las siguientes: no admite convalidación ni prescripción y la puede hacer valer cualquier interesado en que se declare la nulidad. Produce sus efectos hasta que sean destruidos por declaración de una autoridad judicial. Y en un tercer punto tenemos la nulidad relativa o anulabilidad. En este caso, el negocio jurídico nace, pero nace viciado. Produce plenamente sus efectos, eso sí, los cuales serán anulados con una declaración del juez cuando falta algún otro de los elementos de validez, como la falta de capacidad, de forma o por vicios de la voluntad. Puede ser invocada solamente por las personas establecidas en la ley y es susceptible de convalidarse por confirmación o por prescripción. Se dice que un negocio jurídico es anulable, en el sentido de nulidad relativa, cuando aún reuniendo todos los requisitos esenciales que le hacen producir sus efectos propios, estos pueden cesar, generalmente con carácter retroactivo en virtud de acción judicial, ejercitada por quien puede alegar los vicios o defectos de que se adolece, especialmente vicios de consentimiento, como comentamos, falta plena de capacidad de obrar o falta de disponibilidad. Como señala de Castro, el negocio jurídico anulable es aquel cuya invalidación depende tan solo del ejercicio de una acción de impugnación. El artículo 2227 sigue la teoría de Bonicace también, en donde se determina que este tipo de nulidad es la que no reúne todos los elementos enumerados en el artículo anterior, lo cual no impide que el acto produzca sus efectos. El negocio jurídico está viciado por la ilicitud en el objeto, motivo o fin del acto. Puede faltar la forma, puede haber vicios de la voluntad y puede haber incapacidad de cualquiera de los autores del acto, pero solo puede hacerse valer por el perjudicado. La ley permite confirmación del acto. Puede ser confirmado cuando desaparezca la causa de nulidad y puede admitir la prescripción para perfeccionar el negocio jurídico. Bueno, hasta aquí terminamos con la teoría de las nulidades aplicadas al negocio jurídico. Espero que este video les sea útil y que tengan un excelente semestre.